Hoy os voy a contar, bajo mi punto de vista, cuál es el mejor entrenamiento minimalista para el verano. Hay muchas rutinas que podemos hacer y podemos incluso utilizar nuestro peso corporal, podemos utilizar unas bandas de resistencia, unas anillas, un TRX, podemos incluso, yo qué sé, decir, bueno, pues yo voy de vacaciones, pero también me apunto a un gimnasio, aunque tenga poquito material, pero con eso voy a sacar un entrenamiento. Evidentemente, dependiendo de lo que tengamos, pues nos será más sencillo o más complicado hacer ciertas rutinas. Pero si hablamos de algo minimalista, de algo simple, de algo que podamos hacer en cualquier sitio y que lo único que necesitemos sea, por ejemplo, una o dos cosas o ninguna, bueno, pues en este caso hay pocas rutinas que se adapten a esto y bajo mi punto de vista hay una que lo cumple perfectamente. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Mi nombre es Iván Llamazares de ivyamazares.com. También me encontráis en lifters.es con la newsletter en la que ya somos más de 2000 personas por ahí y cada semana comparto más contenido vía email. Así que te puedes apuntar, es gratis y la verdad que estamos montando una comunidad muy chula. Y como digo, cuando hablamos de rutinas minimalistas para el verano, bueno, pues hay pocas que cumplan ciertas premisas. Una de ellas, ¿cuál es? La más importante, diría. Bueno, pues utilizar muy poquito material, utilizar lo que tengamos a mano. Si tenemos, por ejemplo, unas anillas, pues unas anillas. Si tenemos un parque de calistenia, en el parque de calistenia, si tenemos, por ejemplo, no sé, una kettlebell, pues con la kettlebell. Pero tiene que cumplir esa premisa, tiene que ser minimalista, tiene que ser con poco material, un material incluso versátil y el cual nos podamos llevar de viaje, podamos llevar a diferentes sitios porque tampoco ocupe demasiado espacio. A ver, alguno aquí me dirá, ya, pero una kettlebell, por ejemplo, de 30 kilos, 40 kilos, no nos la vamos a llevar de viaje en la maleta. Vale, sí, en ese caso posiblemente tengamos opciones mejores. Pero para eso os recomiendo que escuchéis, por ejemplo, el episodio de la semana pasada en el que hablaba de cómo montar un gimnasio en casa de forma minimalista, porque di algunas ideas bastante interesantes para personas que además viajan bastante y se quieren llevar con ellas el gimnasio. Así que bueno, en ese caso tenéis ese episodio que, como digo, es el de la semana pasada y para mí uno de los mejores materiales, creo que lo he dicho ya 500.000 veces, son las anillas. Es un material con el que podemos entrenar todo el cuerpo junto con ciertos ejercicios con el peso corporal. Además lo podemos llevar de viaje sin ningún tipo de problema, pesa muy poquito, lo podemos colgar en cualquier sitio y además si lo complementamos con que tenemos cerca un parque de calistenia, bueno, pues con esto vamos a poder entrenar. Hago un pequeño paréntesis aquí. Si estás de vacaciones, si estás disfrutando de unos días viendo cosas diferentes, lugares diferentes, de experiencias nuevas, bueno, pues en ese caso considero que es mucho mejor que te centres en eso que no pensar que porque estés 2, 3, 5 días sin entrenar, vayas a perder músculo, vayas a perder tu forma física, todas estas cosas. Yo es algo que, como digo, para personas que pasan 1 o 2 semanas fuera de casa, tampoco recomiendo llevarse muchas cosas. De hecho, si no entrenamos no pasa absolutamente nada. Pero para personas que viajan bastante más, que se pasan mucho tiempo al año fuera de casa, que por ejemplo tienen que adaptar el entrenamiento a las circunstancias en las que se encuentran, bueno, pues en ese caso quizás un entrenamiento más minimalista les venga mejor. La mejor opción, voy directamente al grano, para mí sin duda es una full body. Y os explico por qué. Hablaba el lunes en el podcast de Lifters acerca de la eficacia de este tipo de rutinas en comparación con, por ejemplo, una rutina dividida. Podemos ver que a igualdad de volumen total a la semana vamos a conseguir prácticamente los mismos resultados, por no decir que mejores. Así que a igualdad de resultado o mejores resultados, evidentemente una rutina full body con la cual vamos a dar una mayor frecuencia y además en cada sesión vamos a trabajar todo el cuerpo, es para muchísimas personas de calle la mejor opción. Además, con esto no tenemos que tampoco complicarnos mucho en exceso con los ejercicios que vamos a hacer cada día. Por ejemplo, podemos hacer un ejercicio de espalda, las dominadas. No necesitamos más que una barra, unas anillas o cualquier cosa de este tipo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de empuje, las flexiones. Para eso necesitamos únicamente nuestro peso corporal y dependiendo de cómo coloquemos los pies, de dónde los coloquemos, de la elevación de los mismos, pues podremos aplicar más o menos intensidad. Y podemos también hacer un ejercicio para el tren inferior, que puede ser una zancada unilateral, para la cual tampoco necesitamos demasiado material, que puede ser, por ejemplo, una pistol squat, que la podemos hacer con nuestro peso corporal, etc. Como veis, un entrenamiento sencillo, un entrenamiento rápido, con un volumen con el cual podemos recuperarnos perfectamente de cara a la siguiente sesión. Esto lo podemos plantear 3-4 veces por semana, dependiendo de las veces que entrenemos cada uno y del tiempo disponible que tengamos, pero
sin duda alguna es una de las mejores opciones porque no necesitamos apenas material, con lo mínimo podemos hacer un montón de ejercicios, nos va a llevar de 30 a 45 minutos, no mucho más, y sobre todo, algo que considero muy importante, es que vamos a priorizar ejercicios básicos. Cuando hacemos una rutina full body no podemos perder el tiempo en hago este ejercicio analítico para el gemelo, este otro para el antebrazo, este otro para, por ejemplo, el deltoides posterior. Evidentemente hay ejercicios que luego podemos ir incorporando si tenemos, por ejemplo, unas mancuernas, unas kettlebell. Todos estos ejercicios, pues está bien hacerlos también. Y de hecho, junto, por ejemplo, con unas kettlebell, con unas anillas, si llevamos unas bandas de resistencia que también es un material que ocupa muy poquito, no pesa nada, podemos hacer todos estos ejercicios, bueno, pues lo podemos complementar un poco, ¿no? Podemos complementar la rutina y aplicar un poco más de volumen a esas zonas que están quizás más rezagadas o que necesitan un poco más de trabajo. Pero, como digo, el grosso de la rutina se basa en ejercicios básicos. He hablado de las dominadas, pero también puedo hablar de otro tipo de remos como el remo australiano que se pueden hacer sin apenas material y que es un ejercicio muy efectivo para desarrollar toda la espalda. Las flexiones, pues más de lo mismo, es un ejercicio básico, también podemos hacer, dependiendo de la inclinación, flexiones haciendo el pino y por lo tanto vamos a enfatizar más en el haz clavicular, en el deltoides, todas estas cosas. Para el tren inferior, lo mismo, hacer sentadillas, hacer zancadas, hacer curl femoral en el suelo, pistol squat, todos estos movimientos que a simple vista los podemos ver y decir, ya, pero es que son muy sencillos, son muy simples, con esto no voy a aplicar la intensidad suficiente. Estoy convencido de que más de una persona que está acostumbrada a entrenar en un gimnasio, si se pusiera a hacer pistol squat, pero bien hechas, con un buen rango de movimiento, con una buena cadencia, no sería capaz de hacer quizás más allá de las 10, 12, 14 o incluso menos, principalmente porque no está acostumbrado a hacer ese ejercicio y porque es un ejercicio que, aunque utilice únicamente peso corporal o muy poquito lastre, intervienen otras muchas estructuras, intervienen también los estabilizadores y por lo tanto es un ejercicio con el que podemos aplicar igualmente intensidad. Lo mismo pasa con las flexiones, lo mismo pasa con las dominadas, lo mismo pasa con el remo australiano. Son opciones que a simple vista pueden parecer que son muy sencillas, que son para personas principiantes, pero conozco a muchísimas que incluso llevan 5 o 10 años entrenando, haciendo este tipo de ejercicios, que van añadiendo poco a poco lastre. No hace falta que cada semana añadan 1 kilo, evidentemente, porque la sobrecarga progresiva se tiene que ir dando, pero no tan rápido como muchas veces pensamos. Y a lo que voy, progresan igualmente, hacen un buen trabajo. Es una rutina que les funciona, que les gusta, que les motiva un montón y por lo tanto es la que mejor les viene. Así que bueno, si tuviera que decantarme por un entrenamiento simple que podemos hacer en verano, con el cual tampoco necesitamos mucho material, sin duda alguna elegiría la full body. Aquí ya depende un poco de cada persona. Habrá personas que dicen, bueno, yo voy a un gimnasio y prefiero seguir con mi rutina dividida, con mi push-pull legs, con mi torso-pierna o incluso, aunque vaya a un parque de calistenia, prefiero hacer estas otras opciones que son igualmente interesantes. Bueno, pues ahí ya, como digo, depende de cada uno, pero si tuviera que elegir algo para mí, personalmente, para hacerlo con lo mínimo y hacerlo sobre todo en cualquier sitio y en muy poco tiempo, sin duda alguna me decantaría por esta opción. Junto a esto podemos añadir técnicas como super series normales, super series de antagonistas, podemos complementar la rutina con algo de HIIT, con un montón de pasos diarios si es que estamos de vacaciones, estamos visitando lugares nuevos y andamos un montón por ahí. Bueno, pues en este caso se complementa perfectamente la rutina con estas otras actividades y por lo tanto conseguimos, bajo mi punto de vista, un combo perfecto. Entrenamos fuerza con lo mínimo en cualquier sitio sin necesidad de mucha cosa. Hacemos un montón de actividad diaria, podemos incluso hacer HIIT, si estamos por la playa, hacemos unos cuantos sprints. Si por ejemplo estamos en la montaña, también podemos subir por una colina y hacer unos cuantos intervalos. En definitiva, hay multitud de opciones diferentes y simplemente quería traeros esta hoy, que como digo, podéis escuchar el episodio del lunes en Lifters en el que hablaba de la efectividad de las rutinas full body y las comparaba principalmente con otras que son más conocidas, que son más divididas y que comúnmente se suelen priorizar más en personas que van al gimnasio. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene por aquí. Os dejo los enlaces en las notas del episodio y espero que paséis un buen día. Chao.